Muy buenas noches. El grupo que nos ha correspondido a nosotros somos el número 1 y vamos a hablar sobre la elasticidad. Mi grupo está conformado por Camila Fernanda Acosta, Edna Esperanza Trujillo, Lindora Patricia Rojas y quien les habla, Yolima Guzmán. ¿Cuáles son los tipos de elasticidad y los determinantes de elasticidad o precio de la demanda? Bueno, pues existen varios factores que afectan qué tan elástica o inelástica es la elasticidad o precio de la demanda. Por ejemplo, la disponibilidad de bienes sustitutos, el marco temporal, la producción de ingresos, si un bien es de lujo o necesario y qué tan específico se define en el mercado. Pues vemos que a menor precio mayor es la demanda y a mayor precio es menor la demanda. ¿Cuáles son los factores claves que causan estas variaciones? Estas variaciones las causan el precio del bien, el precio de los bienes sustitutos o complementarios, ingresos de los consumidores y también pues las preferencias que tienen los consumidores. Aunque también cabe exaltar que el otro factor de precio es el que se enfoca la mayoría de los estudios en la teoría económica, teniendo en cuenta que la importancia del impacto provocado en las cantidades demandadas es que se menciona con mayor frecuencia la elasticidad en el precio de la demanda. Existen 5 tipos de elasticidad en el precio de la demanda, que son demanda perfectamente inelástica, demanda relativamente inelástica, demanda elástica unitaria, demanda relativamente elástica y demanda perfectamente elástica. ¿Cuál es la incidencia que puede tener el tipo de elasticidad en la decisión de una empresa que emprende una nueva campaña o saca al mercado un nuevo producto? La elasticidad precio de tu producto o servicio permite identificar la tarifa vigente para tu oferta y es un enfoque más estratégico para la fijación de precios. Esta se usa para identificar cómo un cambio de precio afecta la oferta o demanda de un producto. Si las personas compran un producto o servicios aun cuando sube de precio, esta se denomina como inelástico. Y cuando la demanda sufre debido a las fluctuaciones de precios, entonces es elástico. Cuando la elasticidad precio de la demanda es mayor que 1, se dice que la demanda de este bien es elástica o relativamente elástica. Por ejemplo, una disminución en el precio de la carne o el jamón genera un impacto en la cantidad de demanda. La elasticidad permite determinar cómo la variación del precio que afecta el mercado dentro de él que cada empresa se mueve. Por ello también es importante contar con las herramientas del monitoreo de precios de la competencia. Debemos entender el comportamiento de la elasticidad de la demanda a fin no afectar el lanzamiento de nuestro producto, haciendo que sea sustituto por otro.
¿Cómo la elasticidad ayuda a segmentar el mercado y establecer las campañas de acuerdo con la respuesta potencial de los consumidores? La segmentación de los mercados es usada por las empresas para separar el público objetivo con el cual desea trabajar. Considerada como un fenómeno de mercado, la técnica consta de definir las estrategias de mercadotecnia mediante la identificación del mercado objetivo. Segmentar este mercado significa dividirlo para que los consumidores sean agrupados acorde a una serie de características, necesidades o preferencias. Es importante que un segmento cuente con personas de factores homogéneos y de estos depende del objetivo de la segmentación. Ahora bien, lo podríamos realizar utilizando los resultados arrojados por las promociones o ventas que se aplican en las diferentes empresas, empleando elasticidades, dando la variación si es significativa o no frente al precio. Esto con el fin de identificar el gusto y la preferencia del producto según la elasticidad del precio de la demanda. ¿Cómo se integran los tipos de elasticidad de acuerdo con el tipo de bien o servicio analizado? El concepto de elasticidad es un instrumento extremadamente importante en la ciencia económica, ya que este posee grandes aplicaciones en varias situaciones. Si tomamos como punto de análisis la demanda, se puede hablar de elasticidad de demanda. En cambio, si tomamos como punto de análisis la oferta, podemos hablar de elasticidad de la oferta. De manera que dependiendo cómo disminuya o eleve la proporción en cantidad demandada o en cantidad ofertada de un bien, tendremos un tipo específico de elasticidad. La elasticidad de la demanda es cuando cambia una variable por el cambio en otra, siendo estas relacionadas, como por ejemplo la cantidad de un bien y su precio. La elasticidad precio de la demanda es qué cantidad de un producto deciden consumir las personas ante un aumento o reducción en su precio. El precio es en general el elemento más importante que afecta a las decisiones de los consumidores. La elasticidad precio de la demanda depende de las características específicas de cada mercado, como el tipo de bien o servicio. Elasticidad de la oferta. En este tipo encontramos el estudio que realiza la economía para conocer en qué medidas varían las cantidades ofertadas de productos por parte de las empresas productoras como resultado de variaciones en ciertos determinantes. La elasticidad precio de la oferta. Esta clasificación contiene el estudio que busca conocer en qué medidas ocurren cambios en las cantidades ofertadas de productos por parte de las empresas productoras, ello como consecuencia de variaciones presentadas únicamente en el precio. Elasticidad precio de la oferta. Esta clasificación contiene el estudio que busca conocer en qué medidas ocurren cambios en las cantidades ofertadas de productos por parte de las empresas productoras. Y la elasticidad cruzada de la oferta, allí se integra el análisis de la sensibilidad que presentan las cantidades ofrecidas de un bien ante las variaciones en el precio de otro bien. Ejemplos típicos de la economía colombiana de bienes y servicios con diferentes tipos de elasticidad y su implicación. La demanda de un bien o servicio depende de los gustos o preferencias de los consumidores por ese bien o servicio, del precio del mismo y de los precios de otros bienes, del ingreso de los consumidores y de un conjunto amplio de otros factores. Sin embargo, en economía, abstraemos estos elementos y decimos que la demanda por un bien o servicio está en función fundamentalmente de su propio precio. Con ello es posible estudiar el comportamiento de los consumidores, diferenciando cómo responde su consumo ante cambios en los precios y ante cambios en los demás factores, de manera que podamos individualizar y cuantificar la magnitud y dirección de estos cambios y cómo ellos interactúan entre sí, estimando la influencia de cada uno de estos cambios en el efecto neto final. Además, nuestra experiencia cotidiana nos muestra que si el precio de un bien o servicio se incrementa, entonces la cantidad demandada del mismo se reduce, asumiendo que los demás factores que intervienen en la demanda de ese bien no varían.
La pregunta es en cuanto se reduce la cantidad consumida de un bien como consecuencia de un incremento de su precio, o al contrario, en cuanto se incrementa la cantidad consumida de un bien en respuesta a una reducción del precio de ese bien. Como ejemplo podemos tener los celulares, los servicios públicos, productos de primera necesidad como son los de la canasta familiar, la recreación y el bienestar, vehículos usados y nuevos, vivienda BIS y VIP. Un ejemplo claro que podemos colocar en este trabajo es una compra de las tortillas. Vemos cómo de manera cotidiana compran tortillas. Si el precio de las tortillas pasa de 1.000 pesos a 1.100 pesos por kilogramo, es probable que por su enorme importancia la demanda de esta se mantenga constante. Sin embargo, si de un día a otro el precio subiera 700 pesos por kilogramo, tal vez las familias comiencen a considerar consumir en cambio productos derivados de otros granos. El bien sustituto más evidente sería el pan, que sería a un menor valor, y pues ahí estaríamos haciendo una sustitución de ese producto.